Bueno, y le damos la bienvenida a esta hora a Bruno Gallo, quien es integrante de la Comisión de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en representación del Partido Avanzada Progresista. Bruno, además compañero de la UCB cuando ambos teníamos cabello, eso por allá en el siglo pasado. ¿Cómo estás? Y éramos flaquitos, ¿te acuerdas? Muy bien, sí, ¿Ah? muy flaquitos. Éramos muy flaquitos, vale. Este hombre cargaba una Además, melena. tenemos la coincidencia que tú entraste por comité de bachiller Y tú también. y yo también. Sí, señor, vale. Tú tenías una melena en aquella época. Yo también tenía mi pequeña melena. Sí. Aquella época. Pero bueno, la vida nos trajo estos caminos y fíjate Así tú, es. ya estamos un poco Sí, más sí. con las ideas despejadas. Los excesos de la política. Así, bienvenido, Bruno. Gracias. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Bueno, cuéntanos lo que pasó en Aragua, lo que pasó en Trujillo, lo que pasó en Amazonas, estados, digamos, que resultaron conflictivos en este proceso, y cómo se llegó a las decisiones allí. Sí, allí yo diría que lo que pasó es lo natural en política, Vladimir. Es que había diferencias entre los dos factores que competían. En el caso de Aragua, entre Acción Democrática y los partidos que apoyaban a Ismael y los partidos que apoyaban a José Ramón Arias. La gente de Primero Justicia denuncia un hecho sucedido en las mesas del centro de Paya, de la parroquia Paya, y digamos que lo que se acostumbra en estos casos, en situaciones similares y en procesos electorales de esta naturaleza, es que se totalice, se llegue a la conclusión de cuál de los dos factores en pugna es el ganador, se proclame y luego procedan las impugnaciones. Bueno, de esa manera se procedió en Yaracuy, de esa manera se procedió en Amazonas y de esa manera se procedió en Araguas. Ahora, fíjate, en el caso de Aragua, Primero Justicia habló de delincuencia electoral y acusó a Ismael García de haber cometido delincuencia electoral. Bueno, fíjate, ellos acusan de que se interrumpieron las elecciones en ese centro del estado de Aragua. En ese centro del estado de Aragua, a ese centro se envió una comisión de la Comisión Electoral Regional, mandaron una comisión hasta allá, evidenciaron que había ocurrido un hecho que interrumpió el proceso electoral durante algunos minutos. ¿Imputable a Ismael García? No, es imposible demostrarlo. Es imposible demostrarlo, pero además, o sea, hay dudas sobre la magnitud del hecho. ¿Eso constó en el acta? Eso no constó en el acta. En ninguna de las 5 actas que se de levantaron en ese ese centro. En ese centro habían 5 mesas. En ninguna de las 5 mesas consta que eso hubiera ocurrido, y en procesos electorales similares lo que tú no consta en el acto no existe. Pero aún suponiendo la buena voluntad de PJ y el hecho ocurrió, digamos que lo que no puede es detenerse la proclamación porque cursa una impugnación. Eso no pasa ni en las elecciones primarias de Venezuela, ni en las elecciones sindicales de Timbuktu. Eso no pasa. Las impugnaciones no detienen el acto electoral. Cualquiera que haya participado en más de una elección de sindicatos o nacionales saben que eso es así. Y eso fue lo que ocurrió. Ocurrió en todos los estados en cuestión. En el caso de Yaracuy, Viallo Pilieri y Gabriel Galo, que por cierto ese apellido es el mismo tuyo, pero tú lo pronuncias Gallo y él Galo, ¿no? Sí. Es básicamente porque soy italiano, ¿no? Sí, es el mismo apellido. No sabemos si somos familia. Así que no pueden impugnarme en la decisión porque... Así que tienen relación. Sí, no. Bueno, además tú eres Gallo y él es Galo. Y nos conocimos hace poco porque nos presentó tu hermano Mario. Fíjate tú. Saludo a Mario. Fíjate, y saludo a Génesis, que nos ve de Yaracuy, de Trujillo, perdón, me dice que no nunca le dio su mensaje. Fíjate, en el caso de Yaracuy, ¿cuál es la crítica o cuál es la observación que tienen tanto Pilieri como Galo a los resultados? Fíjate, yo quisiera ser prudente con esto porque, a diferencia del caso de PJ, que se hizo público y notorio, yo debo saludar la responsabilidad con la que actuaron tanto Gabriel Gallo como Viallo Pilieri. Ellos aceptaron que se proclamara el vencedor y ahora van a hacer la respectiva impugnación. Ellos están reclamando, off the record, todavía no se ha hecho público, pero ellos están reclamando que algunos centros en la ciudad de San Felipe se cerraron antes de tiempo y se cerraron con la excusa de que faltaba material electoral y según ellos no es así. Ahora procede a introducir esa impugnación ante la Comisión Electoral Nacional, y la Comisión Electoral Nacional decidirá si procede la repetición de elecciones en esos centros en particular. Ahora, fíjate, con respecto a esa repetición de elecciones, ¿en qué momento se harían? Por ejemplo, si hay una impugnación,
¿cuáles son las condiciones para que una impugnación prospere? Por ejemplo, tiene que haber inconsistencia, tiene que haber, digamos, algún elemento que permita inferir que no se respetó la voluntad del elector o que no se pudo expresar esa voluntad. Sí, claro. Digamos que cualquier elemento que dé claras muestras de que la voluntad del elector no fue respetada, de que la posibilidad de sufragar no fue respetada, pudiera dar inicio a un procedimiento para repetir las elecciones. Por supuesto, estamos en tiempos muy cortos. La, digamos, vocación poco democrática del gobierno nos ha puesto a los sectores de la alternativa democrática a correr para decidir y dirimir entre nosotros quiénes van a ser los candidatos que finalmente se enfrentarán a los candidatos del gobierno. Y bueno, lo que sí es muy importante es que no le prestemos al gobierno argumentos para boicotear más de lo que ya ha boicoteado el proceso electoral de primarias, que por demás fue un proceso llevado a cabo en todos los estados con absoluta normalidad, con mucha transparencia, con mucho civismo y con la participación de un pueblo ahora, volcado a expresar su opinión. ¿cuándo toma la Comisión Electoral de Primarias la decisión con respecto a si prospera o no cada impugnación? El lapso para aceptar las impugnaciones es de 24 horas. O sea, que hoy mismo ese lapso vence hoy, el lapso para recibir las impugnaciones. ¿Y han recibido alguna hasta ahora? No, hasta ahora no estoy seguro. Yo estuve unos minutos fuera del lugar donde funciona la comisión, pero es probable que estando fuera lo hayan recibido, pero hasta donde yo sé no se ha recibido nada. Y tenemos muy poco tiempo para decidir, porque tenemos muy poco tiempo en caso de que hubiera que repetir alguna elección en alguna mesa en particular, poco tiempo para hacerlo. Tendría que ser este mismo fin de semana. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Bruno Gallo, quien es representante de Avanzada Progresista ante la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, continuamos con Bruno Gallo, quien es representante de Avanzada Progresista ante la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. En el caso de Amazonas, ¿qué puedes agregar tú a lo que ya se ha dicho con respecto a, bueno, el caso de Amazonas, los cuestionamientos al triunfo de Bernabé Gutiérrez? Sí, igual que en el caso de Aragua, Movimiento Progresista y Primero Justicia, que son los postulantes de Bernabé Gutiérrez, tienen observaciones sobre 2 actas en Amazonas. Bueno, ellos tendrán... Perdón, de Julio y Garza. de Julio y Garza. Tienen observaciones sobre esas 2 actas y están impugnando esas 2 actas. Pero igualmente los postulantes de Bernabé Gutiérrez tienen observaciones sobre un acta y también van a impugnar esa. Entonces se abre el periodo, igual que en el caso de Aragua, para conocer esas impugnaciones y decidir. Y tiene que resolverse para este fin de semana. De inmediato. Si hay repetición, tendría que ser este fin de semana. Sí, eso es lo que a mí se me ocurre, pero eso no se ha discutido formalmente yo digo que tiene que ser lo más pronto posible porque ya la campaña electoral empieza. ¿Y quién recoge ese poco de vidrio roto? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un enorme esfuerzo unitario. Yo creo que aquí el ejemplo lo da, en este caso, la gente de Voluntad Popular, que, digamos, de manera transparente, respetuosa, ha decidido acogerse al reglamento de primarias, esperó la totalización y después de la totalización impugna por una determinada observación frente al proceso electoral. Bueno, ya tendremos que decidirlo. Voluntad Popular, a diferencia de los otros actores, no lo hizo público, no lo convirtió en un escándalo, tiene observaciones, democráticamente las expresa, está en su derecho, nos toca ahora discutir y decidir esas impugnaciones. Ahora, ¿existe el riesgo de que se lance alguna de estas candidaturas fuera de la MUD? Yo espero que no. Yo espero que no, porque romper la unidad sería tanto como entregar una gobernación, en el caso de Amazonas, una gobernación que hoy tiene la oposición. Si se lanzan 2 candidaturas, sería tanto como entregárselas al gobierno, entregárselas al proyecto autoritario que está, digamos, en decadencia, porque no debería ganar esa gobernación si no fuera porque nosotros se lo facilitamos. ¿Qué opina Avanzada Progresista del diálogo, de esta reunión que supuestamente se va a dar en República Dominicana? Digamos que en líneas generales Avanzada Progresista es un partido que en boca de Henry Falcón y en boca de todos sus dirigentes ha asumido que cree que los cambios son democráticos,
son electorales y son en lo posible negociados. Yo creo que la estigmatización del diálogo ha sido un flaco favor que se le ha hecho a la democracia venezolana. Estigmatizar el diálogo exigiéndole resultados inmediatos, estigmatizar el diálogo sin entender que eso es un proceso que probablemente lleve más tiempo que que los 3 meses de calle y piedra, es, digamos que, estigmatizar una forma de ejecutar la política, ¿no? Por esta vía a lo mejor no logramos una transición democrática, pero por esta vía podemos lograr un cronograma electoral que nos satisfaga a todos, por esta vía podemos lograr un respeto al orden constitucional que nos satisfaga y que permita ver una luz al final del túnel. ¿Y si se trata de una trampa cazaojo? Bueno, seríamos bobos si caemos en la trampa. Señor Gallo, ¿qué privó en Anzoátegui para no haber primaria sino imposición? ¿Qué hace más daño, primarias o imposición, Juan Carlos Guzmán? Yo no creo que allá hubiera ningún tipo de imposición. Perfectamente viable que un conjunto de fuerzas democráticas tomen una decisión por la vía del consenso. En este caso parecía un poco traído de los cabellos hacer el esfuerzo de llevar a primarias a un candidato que gozaba del consenso de todas las fuerzas políticas y los partidos de la alternativa democrática le ahorraron a la población ese... Tenemos un tuit para ti. Raymond Latorre, ¿qué pasará si la oposición gana las elecciones regionales y la ANC destituye a los candidatos por no reconocer la ANC, por no reconocerla, la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, yo creo que anticiparse es importante, pensar qué pudiera ocurrir es importante, lo que no puede pasar es que no vayamos a elecciones porque nos las pueden invalidar. Es decir, bueno, entonces pensaremos en la forma de hacer valer los derechos de los ciudadanos, no de los elegidos, sino de los ciudadanos y los electores a darse gobernaciones electas por la mayoría. Yo creo que aquí no lo Pero Avanzada Progresista está de acuerdo, sí o no, en que los gobernadores reconozcan a la constituyente. Bueno, yo creo que nadie está de acuerdo con que un organismo supraconstitucional, casi que monárquico, le exija a gobernadores electos democráticamente por el voto universal y no por esa especie de seccionamiento del registro electoral que se ejecutó durante la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie está de acuerdo con que un organismo de esa naturaleza le pida lealtad o le pida algún tipo de juramento de vasallaje típico medieval a una gente electa democráticamente. Nos queda muy poquitico tiempo. ¿Es confiable o va a ser confiable el proceso de auditoría que tiene que desarrollar el CNE? Tú que conoces bien el CNE, este cambio de empresa, ¿genera alguna duda, algún temor? Bueno, habrá que ver las auditorías específicas, pero hasta ahora, Vladimir, aquí se ha hecho un mito sobre el fraude electoral y la verdad es que cada auditoría lo que demuestra es que el proceso electoral es confiable si somos vigilantes del proceso electoral. El proceso electoral, si los ciudadanos se apersonan y hacen auditoría de cada uno de los procesos de todas las elecciones, podemos tener elecciones transparentes, eso sí, monitoreadas por los ciudadanos. Hablando de elecciones, mañana viene al programa Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Te agradezco mucho, Bruno, que hayas venido. Muchísimas gracias. Un placer verte por aquí. Gracias. Bueno, nos envía un mensaje Rafael Lacaba. Disculpen por no haber ido al programa, al cual sigo siempre, y agradezco la palabra de mi buen amigo Vladimir para mi ciudad. Y bueno, pronto esperamos tener a Rafael